Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipe de Lorena, más conocido como el Caballero de Lorena. Él sería uno de los personajes más destacables de la corte del rey Luis XIV de Francia, aunque es especialmente recordado por estar involucrado en distintos escándalos e intrigas palaciegas, además de ser uno de los favoritos y el gran amor del duque Felipe I de Orleans. Esta biografía es realizada por petición de Lila Prado, Jesús Enrique Cabello, Allen Misuke, Johnny Alejandro e Irene Azuaje. Felipe de Lorena nació en el año 1643 en algún punto de la actual Francia. Fue hijo del conde d'Harcourt, Enrique de Lorena, y de la esposa de este, la condesa Margarita Felipa de Combú. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Felipe el tercero de sus vástagos. Su padre sería un miembro importante de la corte francesa, ya que aparte de portar distintos títulos nobiliarios, serviría fielmente a la corona francesa durante los reinados de los reyes Luis XIII y Luis XIV de Francia, llegando a ser nombrado como gran escudero, senescal de Borgoña o virrey de Cataluña, entre otros cargos, además de participar en distintas campañas militares y mostrarse leal a la reina viuda Ana de Austria durante el levantamiento conocido como la Fronda, que se vivió en tierras francesas durante el inicio del reinado de Luis XIV. No se sabe mucho sobre la infancia y la adolescencia de Felipe. Es muy posible que al ser el segundo hijo varón de los condes de Harcourt, sus padres dudasen si el muchacho tendría que desempeñar una carrera militar o religiosa. Por esta razón, cuando tan solo tenía alrededor de 7 años, él empezó a formar parte de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de Malta, una orden religiosa a la que se unían caballeros y nobles bien posicionados para desempeñar una carrera militar. No se sabe exactamente cuándo ni dónde se conocieron Felipe de Lorena y el duque Felipe I de Orleans, aunque es muy posible que se conociesen dentro de la corte francesa y cuando eran muy jóvenes, debido a que gracias a la buena posición de su padre dentro de la corte, Felipe podría haber tenido trato directo con Felipe de Orleans, más conocido popularmente como Messier, además de tener trato con el hermano de este, el rey Luis XIV de Francia, desde que era tan solo un niño. Se sabe que Felipe poseía un buen linaje y que estaba emparentado con distintas casas reales, como la Borbón y la Estuardo. Por esa razón, sería tratado dentro de la corte francesa bajo el rango de príncipe extranjero, algo que le daría pie a tener trato directo con la familia real francesa. Felipe iría creciendo, convirtiéndose en un muchacho muy atractivo que captaba rápidamente la atención de todo aquel que le rodeaba. Según sus contemporáneos, él sería descrito como un joven de hermoso rostro, cabellos castaños, cuerpo atlético, ojos claros y mirada profunda. Incluso se decía que él era tan bello como un ángel. Pero Felipe también sería descrito como un joven un tanto dominante, ambicioso, impetuoso, codicioso y sin escrúpulos, que haría todo lo posible por ganar fama y una buena fortuna. Se cree que los primeros coqueteos entre el caballero de Lorena y el futuro duque de Orleans se iniciaron alrededor del año 1658. Para entonces, él tenía unos 15 años de edad y el duque unos 18. Felipe de Orleans nunca ocultó su homosexualidad y era algo demasiado evidente dentro de la corte francesa. Es más,
Dicho duque empezó a mantener sus primeras relaciones homosexuales cuando era tan solo un adolescente con Julio Mancini, que era sobrino del cardenal Mazarino. En cambio, algunos historiadores creen que el caballero de Lorena era bisexual y que le atraían más las mujeres que los hombres. Se sabe que al principio, entre Felipe y Messier, existió una serie de encuentros esporádicos y un inevitable coqueteo, mientras Felipe de Orleans mantiene una serie de relaciones con sus favoritos, como es el caso del conde de Guiche, Armand de Gramont. Poco a poco, el caballero de Lorena se iría acercando más al hermano del rey, y Messier no tardó en caer rendido ante sus encantos, algo que provocó que el conde de Guise y el caballero de Lorena llegasen a rivalizar públicamente por las atenciones de Felipe de Orleans, quien parecía disfrutar de los desplantes públicos y de la gran rivalidad que había surgido entre ambos hombres, que llegarían incluso hasta las manos en varias ocasiones distintas. Finalmente, el conde de Guiche se acabaría embarcando en una relación amorosa con la esposa de Messier, la princesa Enriqueta Ana de Inglaterra, surgiéndose un triángulo amoroso marcado por los celos. Así que dicho conde acabaría siendo alejado de la corte por el propio rey Luis XIV de Francia, algo que le permitió al caballero de Lorena el poder acercarse aún más al duque de Orleans sin tener que rivalizar con ningún otro favorito. Tras la partida del conde de Guise de la corte francesa, Felipe de Orleans buscaría incansablemente la compañía del caballero de Lorena, quien se acabaría convirtiendo en su nuevo favorito y en su gran amor. Se sabe que Messier era un hombre débil y manipulable en cuestiones de amor, así que le sería muy fácil al caballero de Lorena el poder dominarlo a su antojo, teniéndole completamente controlado en todo momento. Según sugieren algunos miembros de la corte, el caballero de Lorena podría haber estado detrás de la caída del conde de Guise, ya que éste podría haberle confesado al rey Luis XIV de Francia la relación amorosa que existía entre dicho conde y la duquesa Enriqueta Ana de Inglaterra, consiguiendo así que su principal rival fuese quitado de en medio. Se sabe que el acercamiento inicial de Felipe al duque de Orleans sería en un principio para mejorar su posición dentro de la corte francesa y para llevar una vida sin preocupaciones, aunque también tendría que desempeñar sus funciones como abad de 4 abadías distintas, además de seguir sirviendo dentro de la milicia, tanto como miembro de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de Malta como dentro del ejército francés, llegando a participar en distintas campañas militares como la Guerra Franco-Holandesa, la Guerra de Devolución, la Guerra Austro-Turca o la Guerra de los 9 años, llegando a ganar una buena fama por su valentía y por su buena labor en el frente. Ambos Felipes llegaron a participar juntos en distintos conflictos, algo que sería pedido expresamente por el duque de Orleans para pasar así más tiempo junto a su amante. Durante su participación en la Guerra de Devolución, el caballero de Lorena resultó herido a causa de una explosión durante el asedio de la ciudad belga de Lille, sufriendo heridas en distintas partes de su cuerpo. Felipe de Orleans se mostraría demasiado preocupado e histérico cuando se enteró de que su amante estaba herido, así que acudió de inmediato donde éste se encontraba para cuidarle personalmente durante su recuperación, desviviéndose completamente por su favorito. Según fue pasando el tiempo, el caballero de Lorena cada día estaba más cerca del duque de Orleans, convirtiéndose en su principal apoyo y en el pilar más importante de su vida. Incluso cuando falleció la madre del duque, la reina viuda Ana de Austria, en el año 1666, tan solo Felipe y las hijas del duque
tenían acceso a las habitaciones privadas de Monsieur, acompañándole durante sus días de encierro por la muerte de su madre. Felipe de Orleans estaba tan enamorado de su favorito que le pedía constantemente a su hermano, el rey Luis XIV, ciertos favores para su amante, es decir, puestos dentro de la corte, pensiones, propiedades, títulos y cargos dentro de la milicia, aunque tales peticiones no siempre eran aceptadas por el rey, ocasionando esto una serie de tensiones y de discusiones entre ambos hermanos. Los duques de Orleans establecieron su propia corte en el Palais Royal de París, donde se rodearon de todo tipo de personajes que amaban las fiestas, el lujo y la vida libertina, convirtiéndose Felipe de Lorena en una de las principales figuras de dicha corte. Pero esto sería mal visto por el rey Luis XIV de Francia, que pensaba que el caballero de Lorena estaba llevando por mal camino a su hermano el duque. Felipe de Lorena pronto controló todos los asuntos que rodeaban a su amante, tanto la administración de su pequeña corte como de las propiedades que éste poseía, además de controlar su fortuna y su vida privada. El caballero de Lorena vigilaría de cerca a todo aquel que se acercase al duque de Orleans y evitaba que su amante tuviese demasiado trato con cualquier hombre, ya que temía que otro caballero atractivo y de buen porte conquistase al duque y se convirtiese en su nuevo favorito. Ambos Felipes celebraban escandalosas fiestas y bailes en el Palais Royal de París, donde el duque de Orleans se mostraba en público vestido de mujer y se cometía todo tipo de excesos, pero también acudían bastante a menudo al Palacio de Versalles, donde asistían a grandiosos bailes y banquetes celebrados por el rey Luis XIV de Francia. Felipe llegaría a ejercer una gran influencia sobre su amante el duque, tanta que él mismo controlaba cada aspecto de la vida de Monsieur y su opinión era siempre tenida en cuenta por el duque, supervisando en todo momento su vestimenta y con quién se relacionaba. Es más, el caballero era quien elegía los atuendos que se ponía el duque de Orleans, además de planificar su día a día e incluso lo que comía a diario. Es sabido que la figura del caballero de Lorena llegaría a ser una de las más importantes y poderosas de la corte que los duques de Orleans poseían en el Palais Royal de París, siendo en todo momento tratado como una especie de rey. Así que los miembros habituales de dicha corte siempre intentaban agradar al caballero, ya que si conseguían su aprecio y su amistad, también conseguirían la del duque de Orleans. El creciente poder que el caballero de Lorena tenía sobre Monsieur y el control que éste ejercía sobre la corte de los duques de Orleans pronto ocasionaría que surgiesen una serie de hostilidades entre él y la esposa de su amante, la duquesa Enriqueta Ana de Inglaterra, quien pronto vería al caballero de Lorena como un enemigo y un gran rival. Incluso en más de una ocasión, Felipe llegó a eclipsar a la propia Enriqueta Ana durante las veladas y las fiestas celebradas en el Palais Royal o incluso en el propio Versalles. La conocida enemistad que surgió entre el caballero de Lorena y la duquesa Enriqueta Ana de Inglaterra cada día iría más, tanto que se llegarían a acusar mutuamente de escándalos o de comportamientos inadecuados en público. Durante una época, Enriqueta Ana empezó a pasar mucho tiempo en privado con su cuñado el rey Luis XIV de Francia, algo que ocasionó que el caballero de Lorena empezase a declarar a los cuatro vientos que tanto la duquesa de Orleans como el rey de Francia mantenían encuentros íntimos durante tales reuniones privadas. Por aquel entonces ya era sabido que entre Enriqueta Ana y Luis XIV había existido más que una relación entre cuñados. Incluso se insinuaba que la hija mayor de los duques de Orleans,
la princesa María Luisa de Orleans era realmente hija de Luis XIV, pero en aquella ocasión las reuniones privadas entre el rey y la duquesa no tenían nada que ver con una relación sentimental, sino que el monarca francés estaba preparando a su cuñada para que ésta ejerciese como diplomática entre Francia e Inglaterra, teniendo como misión la de viajar a tierras inglesas para reunirse con su hermano, el rey Carlos II de Inglaterra, e intentar así mediar entre ambas coronas. Los rumores que extendió el caballero de Lorena sobre el rey Luis XIV y Enriqueta Ana de Inglaterra ocasionaron que el monarca francés se mostrase muy enfadado con la lengua viperina del favorito de su hermano, además de que se encontraba ya muy cansado de entregarle continuamente favores y sabía de la gran influencia que éste estaba ejerciendo sobre el duque de Orleans. Así que para separar a ambos amantes ordenó que el caballero de Lorena fuese arrestado. A primeros del año 1670, la Guardia Real irrumpió las estancias privadas del duque de Orleans con una orden de arresto contra el caballero de Lorena, algo que provocó que Felipe de Orleans entrase en pánico al ver que su favorito era arrestado y apartado de su lado. Rápidamente, el duque de Orleans pediría explicaciones a su hermano, el rey Luis XIV, quien se aferró a la excusa de que el caballero había sido arrestado tras ser acusado de corrupción y de sobornar a distintos miembros de la nobleza, además de llevar una vida demasiado escandalosa. Pero se cree que esto solo fue la excusa perfecta para poder separarlos, ya que Felipe de Lorena estaba intentando convencer al duque de Orleans para que repudiase a su esposa, la duquesa Enriqueta Ana de Inglaterra, animándole a no compartir con ella nunca más el lecho y a no dejarse ver más en público juntos. Así que tal separación matrimonial podría afectar a las relaciones que existía para entonces entre la corona inglesa y la francesa, gracias al Tratado de Dover. El arresto del caballero de Lorena ocasionó que Felipe de Orleans se alejase de la corte francesa y de su hermano, el rey. Surgieron así nuevas hostilidades entre ambos hermanos, mientras que Felipe de Lorena pasaría por distintas prisiones hasta que finalmente acabó siendo encarcelado en el castillo de If, lugar donde pasaría alguna que otra penuria. Tras pasar algunas semanas en el castillo de If, el caballero sería puesto en libertad hacia finales del mes de febrero de 1670, siendo muy posible que su puesta en libertad fuese por la presión que ejerció el duque de Orleans al ausentarse de la corte francesa y al alejarse de su hermano, el rey Luis XIV. Además de que el rey Carlos II de Inglaterra quería que su hermana, Enriqueta Ana, estuviese presente en la corte francesa, porque era su principal informante, y el hecho de que los duques de Orleans estuviesen lejos de la corte provocó cierta inquietud en el monarca inglés, así que ejerció cierta presión sobre su primo, el rey francés. Luis XIV siempre sintió una gran debilidad hacia su hermano menor, el duque de Orleans, así que permitió que el caballero de Lorena fuese liberado para que los duques pudiesen regresar a la corte francesa y así reconciliarse con su hermano, pero no estaba dispuesto a que Felipe de Lorena volviese a ejercer una gran influencia sobre el duque de Orleans, así que le envió a la ciudad de Roma como diplomático. Durante su estancia en tierras italianas, el caballero de Lorena se reencontró con algunos personajes que habían pasado por la corte francesa, como es el caso de María Mancini, quien había sido el primer amor del rey Luis XIV de Francia. No tardaron mucho en surgir ciertos rumores que decían que Felipe de Lorena y María Mancini habían iniciado un apasionado romance, algo que provocó que tanto Felipe de Orleans como Luis XIV de Francia se mostrasen muy celosos y molestos con tales habladurías.
Incluso ocasionó que el marido de Maria Mancini se mostrase como un hombre mucho más violento y celoso de lo que normalmente era. Así que el caballero de Lorena ayudó a María a abandonar la ciudad de Roma en secreto para así volver a Francia ante el temor de ser asesinada por su violento marido. Mientras Felipe permanecía en tierras italianas, su gran rival, la duquesa Enriqueta Ana de Inglaterra, se encontraba ya en la etapa final de su enfermedad. Ella llevaba años sufriendo de problemas estomacales y llevaba una vida llena de excesos que solo provocó que su estado empeorase, falleciendo por ello el 30 de junio de 1670. Pronto surgió una serie de rumores que decían que la duquesa había sido envenenada, y muchos pensaron que su muerte había sido obra del caballero de Lorena, pese a encontrarse éste en el exilio. Surgieron algunos rumores que decían que Felipe había pedido a alguna de sus amistades que aún conservaba en la corte de los duques de Orleans que envenenasen a la duquesa, aunque algunos historiadores creen que Enriqueta Ana realmente murió por causas naturales ante sus problemas de salud y por todos los excesos que cometió. Tras la muerte de la duquesa Enriqueta Ana de Inglaterra, el duque de Orleans fue obligado a casarse con la princesa Isabel Carlota del Palatinado, una mujer un tanto ruda y masculina que no tenía pelos en la lengua. Aquel nuevo casamiento no sería del agrado del duque Felipe de Orleans, quien no consideraba para nada atractiva a su segunda esposa y se mostraría un tanto triste ante la situación. Es más, la pareja sería obligada a compartir el mismo lecho para así traer hijos al mundo, algo que acabaría siendo aceptado por el propio duque, a cambio de que el caballero de Lorena pudiese regresar a la corte francesa. Luis XIV no simpatizaba con la idea de que el favorito de su hermano regresase de su exilio, pero tampoco quería que Felipe de Orleans se volviese a alejar de la corte francesa, así que acabaría aceptando todas sus exigencias y permitió que el caballero pudiese regresar a Francia, además de que limpió un poco su nombre y le declaró inocente de algunas de las acusaciones que pesaban sobre él. Luis XIV temía perder a su hermano o que cualquier otro favorito llegase a ponerlo en su contra, así que otra de las razones por las que permitió el regreso del caballero de Lorena a tierras francesas era para que Felipe de Lorena tan solo ejerciese la influencia que tenía sobre el duque de Orleans en favor y bajo los intereses del monarca francés, además de así tener controlado en todo momento a Messier. En el año 1672, el caballero regresó a la corte francesa, pero el reencuentro entre ambos Felipes no fue como se esperaba, debido a que el duque de Orleans había encontrado otros favoritos y se divertía con otros hombres. Ante tal situación, el caballero inició una serie de relaciones amorosas con distintas damas de la corte francesa, tal vez en un intento de llamar la atención y poner celoso al duque de Orleans. Se sabe que Felipe prefería a las amantes femeninas y a lo largo de su vida llegó a tener sonados romances con distintas mujeres, con quien llegaría a tener al menos varios hijos ilegítimos. Tras regresar de tierras italianas, el caballero de Lorena inició un romance con una dama llamada Luisa Isabel de Bouchel, más conocida como Mademoiselle de Grancher, llegando incluso a tener un hijo en común con ella. También llegaría a tener otro hijo de una supuesta relación que mantuvo con una dama de la corte conocida como Mademoiselle Fien, además de mantener un breve romance con Catalina Carlota de Gramont, que fue princesa consorte de Mónaco y una de las amantes del rey Luis XIV de Francia. Pese a coleccionar un buen número de amantes a lo largo de toda su vida, se cree que Felipe se llegó a casar en secreto con su prima Beatriz Jerónima de Lorena, más conocida como Mademoiselle
de Livon, la cual acabaría siendo abadesa, aunque de esta unión no nacieron hijos. Se sabe que los hijos que iba a tener el caballero de Lorena con sus amantes llegarían a edad adulta y tuvieron su propia descendencia, la cual se mezclaría con distintas familias nobles europeas. Por esta razón, de él descienden los condes de Enhausen y una rama de los condes de Stolberg-Pernigode, siendo ambas familias nobles de Alemania. También descienden de él los marqueses de Alorna, en Portugal. Felipe de Lorena no solo se dedicó a tener amantes a su regreso a Francia, también participó en distintos conflictos que estaba librando para entonces la corona francesa, llegándose a convertir en uno de los militares más valorados, incluso por el propio Luis XIV, que reconocería públicamente su gran labor en el frente. Felipe llevaría muy mal la presencia de otros favoritos en la vida del duque de Orleans, especialmente la presencia del marqués de Chatillon, quien se convertiría en su principal rival. Dicho marqués era considerado como un hombre de exquisita belleza, pero no muy inteligente, además de que éste había sido presentado años atrás por el propio caballero de Lorena a Messier, siendo así puesto bajo el servicio del duque de Orleans. La rivalidad entre los favoritos del duque y los demás amantes de Messier provocaron ciertas hostilidades y peleas públicas por ver quién consigue las atenciones de Felipe de Orleans. Incluso en más de una ocasión llegarían hasta las manos, al verse movidos por los celos y por su gran ambición. El caballero de Lorena llegaría a pedir al propio Luis XIV el que apartase al marqués de Chatillon del duque de Orleans. Incluso llegó a amenazar a Messier con abandonar su puesto y alejarse de él si la situación no cambiaba. Así que ante tales amenazas, el duque de Orleans intentó reconciliarse de nuevo con el caballero de Lorena, ya que no podía soportar la idea el volver a estar lejos de él y no tener cerca su presencia. Así que tras numerosas discusiones y peleas entre los amantes, la pareja se acabaría reconciliando y Felipe de Lorena volvió a convertirse en el principal favorito del duque. Se sabe que la relación del caballero con la nueva duquesa de Orleans, Isabel Carlota del Palatinado, estuvo llena de idas y de venidas, además de que fue un tanto tensa. Ambos no se verían como rivales, como pasó con la anterior duquesa, pero no sentían demasiada simpatía el uno hacia el otro. Isabel Carlota aceptó desde un primer momento que su marido fuese homosexual y que estuviese rodeado de hombres, pero nunca vería con buenos ojos la ambición de los amantes de su esposo o el derroche de dinero que el duque de Orleans hacía con sus favoritos. Felipe de Lorena tampoco simpatizaba demasiado con la presencia de la duquesa, a la cual consideraba demasiado masculina y poco elegante, además de que ésta tiene una relación un tanto cercana con el rey Luis XIV, manteniendo a ambos cuñados una gran amistad. Isabel Carlota sería muy diferente a su antecesora, la princesa Enriqueta Ana de Inglaterra, ya que ella no tuvo amantes ni participó en las intrigas palaciegas en contra de los amantes de su marido. Pero aún así, tanto el caballero de Lorena como los otros amantes del duque extendieron algunos rumores sobre ella, donde insinuaban que ésta podría mantener una relación amorosa con el rey Luis XIV, tal vez con la intención de que la relación de los duques de Orleans fuese mala y tensa. Los duques no llegaron a tener un matrimonio feliz, pero con el paso de los años llegaron a ser buenos amigos, aunque su relación podría haber mejorado años antes si no hubiese sido por la influencia que ejercían los favoritos de Messier. Felipe sabía que no podría mantener por mucho más tiempo su papel como favorito y era consciente de que tarde o temprano volverían a surgir nuevos rivales,
así que intentó mantener entretenido al duque, celebrando para él una serie de fiestas privadas donde eran invitados jovencitos de exquisita belleza para el deleite de Monsieur. Ambos Felipes fundaron una hermandad secreta que estaría formada por miembros homosexuales que disfrutaban manteniendo relaciones sexuales grupales y cometiendo todo tipo de excesos, además de que captaban a jovencitos de gran belleza a los que iniciaban en aquella hermandad secreta y en los juegos sexuales homosexuales. Los miembros de esta hermandad se reconocían entre sí dentro de la corte francesa porque llevaban un símbolo cosido en alguna de sus prendas, ya fuese en la chaqueta, en un pañuelo, en la camisa o en el chaleco. Este símbolo consistía en una cruz y en la figura de un hombre que parecía agredir a una mujer. Uno de aquellos jovencitos que serían captados por la hermandad fue Luis de Borbón, que era conde de Vermandois y uno de los hijos legitimados del rey Luis XIV. Felipe de Lorena encandiló a Luis de Borbón y le inició en el conocido vicio italiano. Incluso le llevó de la mano hasta la celebración de aquellas relaciones sexuales grupales, en las que el joven Luis se inició junto a otros jovencitos de la alta nobleza. Pero cuando salió a la luz de que el hijo del rey participaba en tales encuentros, Luis XIV exilió a su vástago y lo envió a Normandía, donde acabaría falleciendo poco después, completamente consumido por el alcohol. El escándalo vivido con Luis de Borbón provocó que el caballero fuese expulsado por un tiempo de la corte por haber iniciado al hijo del rey en dicha hermandad, que era vista como inmoral, pero después pudo regresar y se acabará reconciliando con el monarca, aunque sí es cierto que Luis XIV le pidió que no visitase tan a menudo la corte francesa. El caballero de Lorena se convertiría en una figura clave para el rey en su relación con su hermano, el duque de Orleans, y todo lo relacionado con la familia ducal. Por esta razón, Felipe sería de vital importancia a la hora de negociar el compromiso del futuro duque Felipe II de Orleans con una de las hijas legitimadas del monarca, la princesa Francisca María de Borbón, un matrimonio que no sería bien aceptado por la duquesa Isabel Carlota del Palatinado y que provocó una serie de hostilidades entre dicha duquesa y el caballero, que apoyaba firmemente tal unión. Pese a tener un gran peso dentro de la corte y en las vidas de los duques de Orleans, Monsieur empezaría a cansarse de Felipe según fueron pasando los años. Se sabe que el caballero perdió gran parte de su encanto y belleza según se iba haciendo mayor, envejeciendo prematuramente. Además, el duque de Orleans se acabaría dando cuenta de que aquel romance no era principalmente por amor, sino por ambición y poder por parte del caballero de Lorena. Pese a perder el amor de Monsieur, Felipe seguiría controlando la corte de los duques de Orleans y permanecería muy cerca tanto de Felipe de Orleans como del rey Luis XIV. Incluso volvería a tener un peso importante en distintos asuntos familiares, como por ejemplo la negociación del casamiento de la hija de los duques, la princesa Isabel Carlota de Orleans, con el duque Leopoldo I de Lorena. Felipe también seguiría sirviendo a la corona francesa en el frente, participando en distintos conflictos como la Guerra de los 9 años, donde volvería a destacar como militar. Pese a no mantener una relación amorosa con el duque durante sus últimos años de vida, ambos aún seguirían unidos por una buena amistad. Incluso seguiría gozando de algunos favores por parte del duque. En el año 1701, Monsieur falleció a causa de un derrame cerebral tras protagonizar una gran discusión con su hermano Luis XIV, siendo una muerte muy sentida por el caballero de Lorena. Como muestra de su gran afecto y de su amistad, Felipe de Orleans
dejó bajo testamento que tras su muerte el caballero de Lorena podría seguir gozando de las habitaciones privadas que éste poseía en el Palais Royal de París y seguir percibiendo una cuantiosa pensión por parte de la corona francesa, aunque poco después acabaría perdiendo tal pensión y acabaría siendo desalojado del Palais Royal. Felipe había envejecido demasiado durante sus últimos años de vida, posiblemente a causa de la vida libertina y llena de excesos que llevaba, ya que se sabe que él seguiría acudiendo a todo tipo de fiestas y seguiría coleccionando amantes. Tras la muerte de Messier, el caballero empezó a mostrar un aspecto más demacrado y enfermizo, algo que empezó a preocupar a las personas que le rodeaban y a sus amistades. Pero pese a su lamentable estado de salud, él seguiría llevando su desenfrenada vida, llena de placeres y de excesos. Incluso algunos rumores decían que acabó sus días completamente arruinado al llevar una vida demasiado derrochadora, perdiendo así sus colecciones de arte, sus propiedades y casi toda su fortuna. También se sabe que hacia sus últimos años de vida, especialmente tras la muerte de Messier, su relación con la duquesa viuda Isabel Carlota el Palatinado mejoró bastante, llegándose a tratar ambos con respeto y con cierto afecto. Un día, el caballero se encontraba alardeando de haber pasado una noche muy intensa manteniendo relaciones sexuales con distintas damas de la corte, cuando en medio de aquella conversación perdió la capacidad de seguir charlando y acabaría falleciendo instantes después, falleciendo a causa de una apoplejía el 8 de diciembre de 1702 a los 59 años de edad en la ciudad de París. Se desconoce dónde fue enterrado, aunque es muy posible que su tumba fuese destruida durante la Revolución Francesa. Felipe de Lorena fue una de las figuras más destacables de la corte de Luis XIV, siendo un personaje que estuvo envuelto en distintos escándalos e intrigas palaciegas, además de que sería conocido por estar detrás de algunos sobornos y de tramas de corrupción que normalmente fueron pasadas por alto por el propio monarca. El caballero de Lorena es especialmente conocido por la relación que mantuvo con el duque de Orleans, aunque el inicio de aquel romance sería en un principio por pura ambición y por sus ansias de poder, aunque es posible que con el paso de los años llegase a sentir amor, afecto o algún tipo de sentimiento hacia Messier. El caballero se convirtió en uno de los favoritos y en el gran amor de Felipe de Orleans, quien sí estaba realmente enamorado de él, tanto que pediría todo tipo de favores para el caballero, además de buscar continuamente su compañía. Felipe de Lorena llegaría a dominar por completo al duque, consiguiendo que éste hiciese todo lo que él quisiese, aunque el caballero también se desvivía en cierta manera por Messier, intentando agradarle y hacerle feliz en todo momento, para así evitar que cualquier otro hombre pudiese conquistar el corazón del duque, y así poder mantener su buena posición, tanto dentro de la corte francesa como en la de los duques de Orleans. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe de Lorena. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a la ganadora del sorteo y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Analia Espíndola, Katy, Adrián Vázquez, José Miguel Enríquez, Paula Aparcana, Cintia Romina Condori, Cristian Cancino, Angeliancia Alvarado, Blanca Meri, Marfán Daniela Roa, Álvaro Marín, Filmorama 3000, Fernanda Paredes,
Belu Lacaba, María Mingui, Angélica HF, Arcadia Com, José Miguel de los Ríos, Dayana Lizbeth Perdomo, Adriana Ortega, Justin Quiroz, José Vicente, Joao Daniel Acansala, Ute SD, Catalina Felgueras, Ana Tarrow, Andrea Montenegro y Diana Monroy. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Miguel Ángel Arranz. Y con esto me despido. Hasta la próxima.